En esta pregunta nos dice cuáles son los valores normales de la presión intracraneana. Bueno, esto de acá sí es una pregunta de memoria, así que hay que saber cuáles son los valores. En los adultos generalmente es de 5 a 10, algunas literaturas dicen que llega hasta 15 milímetros de mercurio. En los niños es de 3 a 7 y en los neonatos de 1 a 5. A 1.5 a 6, aunque algunos dicen que puede llegar incluso hasta 8, pero esta es la cifra que se acepta más en neonatos. Entonces, acá nos están pidiendo los valores normales de la presión intracraneana. No nos dicen de qué edad, pero si yo veo, hay algunas que ya salen de por sí. La respuesta E, la respuesta B, A, salen porque están por encima de los valores normales. Me quedan dos posibilidades, la C y la D. La C si estoy hablando de un paciente adulto y la E si estoy hablando de un paciente neonato. Cuando no me ponen ningún dato en el enunciado, debo pensar que es un paciente adulto. Entonces, por lo tanto, la respuesta es de 5 a 10. Otro dato que deben recordar, que el contenido endocraneal o intracraneal, generalmente el 80% representa el volumen intraparenquimal, es decir, masa sólida. Y el 20% es masa líquida, repartido en 10% en el volumen sanguíneo y 10% en el volumen del líquido cefalorraquídeo. Eso siempre tienen que tener presente. Veamos preguntas ahora de reumatología. Por ejemplo, esta de acá me dice cuál es la afección extraesquelética más frecuentemente en los casos de espondilitis anquilosante. Extraesquelética o extraarticular, como quieran llamar. Me da las siguientes alternativas: A, renal; B, neurológica; C, dermatológica; D, cardiovascular; o E, oftálmica. Bien, recordemos que la espondilitis anquilosante, lo más frecuente son los problemas articulares, ¿no es cierto? ¿Y qué problemas articulares? Sacroileitis y problemas en la columna. ¿Y en qué parte de la columna? Generalmente en la columna dorsolumbar. ¿Puede haber problemas en articulaciones periféricas? Sí, pero es infrecuente. Ahora, lo menos frecuente de lo que es común, lo menos frecuente viene a ser la entesis. ¿Qué cosa es la entesis? ¿Se acuerdan? Entesis viene a ser cuando yo tengo un problema de inflamación en la unión de lo que es los tendones con el hueso. A esa inflamación se llama entesitis. Y entesis es justamente esa zona, la unión de los tendones con el hueso. Entonces acá va a haber entesitis y frecuentemente lo que va a haber es alteración o inflamación en la uvea, y eso se llama uveitis, que es la cámara anterior del ojo. Esto es lo más frecuente que ocurre en espondilitis anquilosante. Lo menos frecuente ya son las manifestaciones extraarticulares. A excepción de esta, lo menos frecuente son alteraciones de la conducción cardíaca, puede tener arritmias, puede tener bloqueos, insuficiencia valvular aórtica, afectación pulmonar, rigidez torácica. Entonces, cuando tengo la manifestación extraarticular más frecuente, tengo que pensar en la cámara anterior del ojo. Entonces, acá tenemos los problemas articulares. Generalmente, si ustedes se dan cuenta, los problemas articulares son de la línea media. Por eso es que se llama artritis axiales. Axiales viene de eje, y eje viene a ser la línea media, ¿no? Sacroiliacas, columna, todos están en línea media. Y los hombros, bueno, ya es periférico. Pero lo que predomina en la espondilitis anquilosante es la artritis axial. Entonces, acá, como no nos dicen uveitis, pero nos ponen oftálmica, la respuesta viene a ser oftálmica. Recordemos que la uveitis viene a ser la inflamación ¿de qué? De 3 componentes: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo ciliar, que está detrás del iris, ¿no?, es el encargado de producir ¿qué cosa? Líquido intraarticular.
y la coroides, que es un tejido vascular que está debajo de la retina. Y acá tenemos ejemplos de uveitis. ¿Qué cosa tengo acá? Mira, tengo una zona inflamatoria que está alrededor del iris. Hay zonas indemnes, pero generalmente está alrededor del iris. Cuando es muy severo puede ser en todo el globo ocular, como en este caso. Pero acá, ¿qué cosa más notan ustedes en esta foto? ¿Qué notan más extraño? ¿Les llama la atención algo aparte de la coloración rojiza? Si ustedes ponen un poco de curiosidad, miren la cámara anterior. Veo un nivel. Cuando este nivel es de color blanquecino o blanquecino amarillento, eso es pus. Y eso se llama hipopión. Si esto es sangre, se llamará ifema. Entonces, en la uveitis puedo tener hipopio, puedo tener ifema. Así que, si ven un ojo rojo, por favor, fíjense bien en la cámara anterior del ojo. A veces pueden llevarse sorpresas. Esta pregunta me dice, de los siguientes criterios diagnósticos, ¿cuál no es considerado como LES? A, convulsiones; B, sedimento telescopado; C, anemia megaloblástica; ANA positivo en D y en E, artritis no erosiva. Para responder esta pregunta, recordemos todo lo que son los criterios diagnósticos para lupus eritematoso sistémico. Y siempre empezamos por la erupción malar, luego tengo las erupciones discoides, llamada también lupus discoide, tengo las artritis no erosivas, tengo la serositis, tengo las manifestaciones renales, como cuáles: presencia de proteínas persistente, mayor de 0.5 o 3 cruces en el examen de orina, o la presencia de cilindros celulares. Y esto es lo que los antiguos llamaban, cuando tenían varios cilindros, los antiguos llamaban orina telescopada. Tengo los trastornos neurológicos, tengo los trastornos hematológicos como anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ¿no? Todas aquellas que no estén relacionadas con otras patologías y que estén presentes en por lo menos 2 o más muestras. No me sirve una, tiene que ser 2 o más muestras. La anemia hemolítica tiene que tener reticulocitosis, la leucopenia debe ser menor de 4.000, la linfopenia menor de 1.500 y la trombocitopenia menor de 100.000. Pero, como vuelvo a decirles, tienen que ser repetidos, más de 2 veces. Puedo tener como criterio diagnóstico los trastornos inmunitarios, anti-DNA, anti-SMID y anticuerpos antifosfolipídicos. Y por último, los anticuerpos antinucleares. Entonces, si yo reviso las alternativas, voy a tener convulsiones. Eso está dentro de trastornos neurológicos. Recuerden que dentro de trastornos neurológicos puedo tener convulsiones de reciente inicio, ¿no?, que no sean explicadas por otro motivo. O puedo tener, ¿qué cosa? Psicosis. Entonces, convulsiones es parte de los criterios diagnósticos. Sedimento telescopado, ya dijimos, como manifestación de alteraciones renales o trastornos renales en los cilindros celulares, es también parte del cuadro. Anemia, sí, pero acá dice anemia megaloblástica, y dentro de los criterios me dice anemia hemolítica, no megaloblástica. ANA, si está como criterio diagnóstico, y artritis no erosiva también está acá arriba. Entonces, la única que no forma parte del cuadro de LES viene a ser anemia megaloblástica. ¿Puede haber anemia megaloblástica en LES? Sí puede haber, pero no forma parte del criterio diagnóstico.
Y ustedes saben que ya se están modificando los criterios diagnósticos y ahora ya no son 11, son 17. Han separado cada uno de estos. Ya la anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, antes era O. O sea, si tenía uno era suficiente, si tenía 3 igualito, valía como 1. Ahora es 1 para cada uno. Entonces ya son criterios separados, ya no son O. Lo mismo que para el problema renal, también los han separado. Lo mismo para el problema inmunitario. Los anticuerpos fosfolipídicos ahora también son un criterio aparte. Ya no forma parte del anti-DNA, anti-SNP, ya forma como parte de un criterio. Y la novedad es que han asociado la alopecia como criterio diagnóstico. Antes no había alopecia como criterio diagnóstico, pero ahora sí ya lo está. En todo caso, eso para que ustedes tengan de conocimiento general. Hasta ahora las preguntas que han hecho en todos los exámenes se han basado en estos 11 criterios. Pero de todas maneras tengan presente esa posibilidad diagnóstica. En este caso sería anemia megaloblástica. Dice acá, de las siguientes articulaciones, la más frecuentemente afectada por la artritis reumatoide son los hombros, las interfalángicas distales, las metatarsofalángicas, los tobillos o las metacarpofalángicas. Entonces, si yo recuerdo, generalmente la artritis reumatoidea, a diferencia de lo que es el lupus la espondilitis anquilosante, esta es una artritis periférica, ¿cierto? Al igual que la artritis por lupus eritematoso sistémico, son artritis periféricas. Y la artritis reumatoide es una artritis periférica de pequeños y medianas articulaciones, predominantemente. Y segundo, tiene la característica que esas pequeñas y medianas articulaciones generalmente son de compromiso simétrico, es decir, son bilateral. Entonces, por lo tanto, yo tengo que ver cuáles son de mediano, de gran o de pequeño articulaciones. Entonces, si yo me fijo acá, hombros es mediano, interfalángicas pequeñas, metatarso pequeñas, tobillo mediano y metacarpofalángicas pequeñas. Es decir, todas cumplen con el criterio, la característica de la artritis reumatoidea, que son medianos o pequeños. Entonces yo tengo que elegir cuáles son las más frecuentes. Y siempre las más frecuentes empiezan por la mano y por los pies. Luego, en segundo orden, vienen problemas de articulaciones pequeñas que generalmente a veces no los tomamos en cuenta, como son la articulación temporomandibular, las acromioclaviculares, que a veces no nos percatamos, no le preguntamos al paciente muchas veces. Entonces, pero tenemos que evaluarlo. Entonces, acá tengo, en las manos tengo interfalángicas y metacarpofalángicas. Entonces, si yo recuerdo, si bien es cierto las interfalángicas distales y las metacarpofalángicas ambas se ven en artritis reumatoidea, generalmente las interfalángicas son más frecuentes ¿en qué? En artrosis. Entonces, veamos acá. Las articulaciones metacarpofalángicas están en el 90%. Las interfalángicas también en el 90%. Las metatarsofalángicas también en el 90%. Tobillos 80, hombros 80. Entonces, nuevamente volvemos a decir, generalmente las interfalángicas son también más frecuentes en las artrosis. Entonces, en las artrosis no es frecuente que haya un compromiso metacarpofalángico. Por lo tanto, la articulación que tiene que ver más con la artritis reumatoidea viene a ser las metacarpofalángicas. Entonces, para no confundir con las interfalángicas que también se ven en las artrosis. Acá tenemos una pregunta que nos dice, mujer de 85 años con dolor lumbar severo después de una compresión vertebral aguda, con antecedentes de histerostomía a los 40 años, ha tenido una adecuada ingesta de calcio y vitamina D. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la terapia adecuada? Medicina física, solo estrógenos y progestágenos, calcitonina,
no necesita terapia farmacológica. Bueno, analicemos esto. Tengo una mujer de 85 años. Pues ya es una persona de la tercera edad, un adulto mayor. Entonces, toda mujer que ya es un adulto mayor va a tener en algún grado algún compromiso óseo, ¿no? Va a tener alguna alteración de la densidad ósea. ¿Por qué? Porque después de la menopausia perdió su protección, ¿no es cierto? Una vez que la paciente es menopáusica, se comporta igual que un varón, pues comienza a hacer osteoporosis. Entonces, a los 85 años definitivamente voy a tener algún grado de osteopenia, o en todo caso osteoporosis. Segundo, tengo que la paciente tiene un problema de lumbalgia aguda por una compresión vertebral aguda. ¿Eso qué significa? Que el paciente ha tenido probablemente una fractura. Si yo tengo osteoporosis, ustedes saben que la osteoporosis no duele, ¿no? La creencia popular dice, te duele porque tienes osteoporosis. No, la osteoporosis no duele, lo que duele son las fracturas como consecuencia de la osteoporosis. Si yo tengo osteoporosis significa que mi densidad ósea está disminuida, es decir, que mi resistencia del hueso hacia un golpe es menos que cuando estaba indemne, cuando tenía buena cantidad de calcio. Entonces yo tengo una cascarita de huevo ahí, entonces rápidamente se fractura, y a veces las fracturas pueden ser incompletas como fisuras o completas como fracturas propiamente dichas. En ese caso va a haber dolor. Entonces yo tengo una paciente que efectivamente ha tenido una compresión vertebral aguda, tiene un dolor severo, tiene 85 años, entonces lo más probable es que yo esté pensando que esa paciente tiene osteoporosis y que ha tenido una fractura. Entonces tengo que ver si esa paciente estaba recibiendo tratamiento. Y acá dice que ha tenido adecuada ingesta de calcio y vitamina D. Entonces, si ha tenido adecuada ingesta de vitamina D y calcio, entonces ya no me voy a preocupar, ¿no?, de ese punto de vista. Entonces tengo que ver otras posibilidades. Generalmente se recomienda que todas las pacientes que tengan menopausia empiecen su terapia hormonal, por una serie de motivos, pero deben empezar terapia hormonal con estrógenos. Si aparte de los estrógenos, la vitamina, no hay un adecuado control de la osteopenia, ya tengo que agregar lo que se llaman fijadores de calcio. Pero tengo que empezar con tratamiento hormonal, siempre y cuando no tenga factores de riesgo para desarrollar cáncer. Es decir, que el paciente no tenga historia de cáncer personal o familiar, que no tenga nódulos sospechosos, que no tenga, alteraciones en su Papá Nicolau. Entonces, si no tengo esos factores de riesgo, entonces tengo que darle estrógenos. Entonces, en esta paciente, medicina física no me va a ayudar mucho mientras tenga la fractura. Y lo único que me va a hacer la terapia física, ¿qué cosa es? Fortalecer los músculos, no me va a fortalecer los huesos. Estrógenos, esa es la respuesta correcta. Estrógenos y progestágenos, se ha visto que los progestágenos no protegen a la mujer de la osteoporosis. Entonces no vale la pena dar porque estaría contrarrestando los efectos benéficos de los estrógenos. La calcitonina tampoco no tiene nada que ver con la osteoporosis, no va a mejorar la densidad ósea y sí necesita terapia. La respuesta correcta en este caso sería solo estrógenos. Acá tenemos algunas preguntas de neumología, en la cual me dice el tratamiento de elección del absceso pulmonar. A, broncoscopía aspirativa. B, antibiótico terapia prolongada. D, drenaje percutáneo. D, drenaje postural. Y E, toracotomía mínima. Bien, entonces veamos. Si yo tengo un absceso pulmonar, el tratamiento de elección en el momento es los antibióticos. Los
Otras opciones terapéuticas son cuando ya fracasa el tratamiento antibiótico. Y generalmente el tratamiento antibiótico se realiza durante un tiempo prolongado. ¿Cuándo yo voy a realizar una broncoscopía aspirativa? Cuando generalmente sospecho que hay alguna obstrucción que impide el drenaje de la pus que está dentro de esa cavidad. Si hay algo que está obstruyendo la salida de esa pus, sí necesito hacer una broncoscopía para eliminar dicha obstrucción. Cuando a pesar de los antibióticos, a pesar del drenaje, fracasa el tratamiento, ya tengo que hacer un drenaje percutáneo. El drenaje percutáneo consiste ya sea en obtener mediante una punción guiada el contenido del absceso, siempre y cuando éste tenga algunas condiciones, como por ejemplo que el absceso esté cerca a la zona pleural, porque si yo tengo el absceso dentro del parénquima pulmonar, lo más probable es que cuando yo realice el drenaje percutáneo, lo que haga es un neumotórax. Entonces, la primera condición es que el absceso debe estar cerca a la pared torácica, cerca a la pleura. Segundo, que el tratamiento antibiótico haya fracasado por lo menos durante 3 semanas. Tercero, que la cavidad sea mayor de 3 a 4 centímetros. Entonces, esas son mis indicaciones para un drenaje percutáneo. El drenaje postural no es un tratamiento de elección, es un tratamiento coadyuvante. Le digo al paciente que está tomando su medicación que se coloque en determinada posición según la localización del absceso para que ayude a eliminar el contenido del absceso, pero eso no va a solucionar el problema. Y la toracotomía mínima es cuando ya fracasó todo lo demás. Es un tratamiento de rescate. Acá tengo una radiografía y acá tengo una imagen donde veo una zona radiolúcida y un nivel. Entonces, este es un absceso que está parcialmente drenado. ¿Por qué digo parcialmente drenado? Porque tengo ya aire que me está dando un nivel. Si este absceso hubiera estado íntegro, todo hubiera sido una imagen redondeada. Eso significa que el paciente probablemente ya está eliminando con la expectoración, con la tos, parte del contenido de ese absceso. Entonces, esto es lo que estamos diciendo cuando no responden al tratamiento, también cuando el paciente está inestable o está muy séptico, cuando hay contraindicaciones de realizar cirugía, cuando tienen más de 4 centímetros de diámetro, ¿no? O cuando tiene alteraciones en la tos y en el drenaje postural. La lobectomía ya hemos dicho que es cuando ya todo fracasó, ¿no? O cuando el paciente tiene patología maligna. Obviamente, si yo tengo un cáncer, ese cáncer se ha abscedado, bueno, tengo que sacar el cáncer y todo. Ahí tengo que hacerlo, ¿no? Pero generalmente este es un tratamiento cuando ya fracasó todo lo demás. Recordemos que también este procedimiento puede tener una mortalidad entre 15 y 20%, que no es nada desdeñable, así que por eso es que no se utiliza de primera instancia, sino como tratamiento final. Veamos algunas preguntas de infectología. ¿Cuál dice la causa más frecuente del absceso hepático? Estamos en absceso hepático, piógeno, absceso hepático, piógeno. A, traumatismo previo. B, septicemia. C, quiste colédoco infectado. D, colangitis secundaria. Y E, colangitis primaria. Nosotros sabemos que el origen de los abscesos hepáticos pueden ser de origen biliar, de origen portal, de infecciones por un órgano vecino, por bacteriemias o por traumatismos hepáticos. Obviamente, el más frecuente a la cabeza, sin casi pierde 2 a 1,
es el origen biliar. O sea, ni piensen mucho. Cuando tienen absceso hepático piógeno, piensen primero en algún problema de vesícula. El 40% de las patologías es por un problema de vesícula. ¿Qué cosa? Generalmente es colangitis, neoplasias o estenosis. Esas son las causas más frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando la colangitis es ascendente. Y esto, en algunas series que se ha revisado, antiguas, también predominaba, pero se ha notado que el porcentaje ha aumentado. Entonces, ¿cómo es que ha aumentado en lugar de disminuir con el tiempo? ¿Por qué? Porque antes no había mucho procedimiento invasivo, ahora sí lo hay. Entonces, se ha visto que las laparoscopías, los PCRs, las mismas endoscopías, pueden, por algún motivo, desencadenar colangitis, y esta muchas veces pueden terminar en varios pacientes con abscesos hepáticos. Ahora, no todos los abscesos hepáticos son diagnosticados, ni todos los abscesos hepáticos se complican, pero se ha visto que con el transcurso de los años y el aumento de los procedimientos, el porcentaje de problemas de origen biliar que me llevan a abscesos hepáticos ha aumentado. Pero en las series antiguas también igual predominaba siempre el biliar. El portal generalmente es a procesos de infeccioso en el apéndice, o sea, las apendicitis, en los problemas colónicos, diverticulitis, en enfermedades inflamatorias intestinales, o en algunos pacientes que tienen hipertensión portal con inversión de la circulación. En los casos de estructuras vecinas, generalmente la vesícula y el colon tienen una relación estrecha, o el colon infecta la vesícula o vesícula al colon. Entonces, estas infecciones de estructuras vecinas también es una causa importante, pero muy por debajo de la primera, que es la biliar. Las bacteriemias pueden también colonizar en cualquier parte del organismo, ¿no? Y el hígado no está indemne a eso. Los traumatismos hepáticos infrecuentemente van a producir abscesos. Y tenemos una sexta causa, que es la criptogénica, que no se sabe por qué. Y cuando yo no sé nada, ni sé cómo se produjo, le llamo primario o le llamo criptogénico. Y es más o menos un 26%. Entonces, básicamente nos referimos a la colangitis secundaria. Recordemos que de 8 a 20 casos cada 100.000 de pacientes que tienen abscesos hepáticos son hospitalizados, ¿no? La mortalidad oscila entre el 5 y 31% de los pacientes que tienen abscesos hepáticos. La edad generalmente más frecuente está entre los 50 y 60 años. ¿Y por qué? Porque se ha visto que justamente entre los 50 y 60 años predominan las causas de origen biliar. Hay muchos pacientes a esa edad hacen colecolitiasis, colicistitis crónica calculosa, colangitis. Y esos pacientes que hacen esas patologías terminan haciendo algunas veces abscesos hepáticos, ¿no? Entonces, se ha notado justamente la asociación entre la edad de los pacientes que hacen problemas biliares y la edad de los pacientes que hacen abscesos hepáticos, y coincide más o menos entre la quinta y sexta década de la vida. La tríada clásica para el absceso hepático es dolor abdominal, ictericia y fiebre, aunque la fiebre se presenta en menos del 20%. Recuerden que está entre los 50 y 60 años, y recuerden que a esa edad generalmente la fiebre puede pasar desapercibida o muchas veces no haber fiebre. Entonces tengan cuidado. Recuerden que los cultivos son positivos solamente entre el 25 y 50% de los casos. ¿Y eso por qué? Porque a veces hay patógenos que necesitan medios especiales. No es que no haya un germen, sino que hay medios especiales para determinados microorganismos. Muchas veces cuando nosotros pedimos cultivo, no se nos ocurre pedir, por ejemplo, para anaerobios,
obviamente, si yo lo voy a tomar en un medio normal, no me va a crecer ningún anaerobio. O si no utilizo un medio especial, de repente no me va a crecer el patógeno que estoy pensando. Entonces, el 25 y 50% de los pacientes solo va a tener un cultivo positivo. Ahora, los agentes aislados más frecuentemente son Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus coagulasa positivo, perdón, negativo. Pero estos agentes no necesariamente van a coincidir, no van a coincidir con los cultivos que yo haga directamente del absceso. Se ha visto una incongruencia a veces entre el resultado de lo que yo tomo en los hemocultivos y el resultado de los cultivos tomados directamente en el acto operatorio del absceso. A veces no hay congruencia. Y cuando yo he tomado un cultivo dentro del acto operatorio, generalmente ha salido Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, fusobacterias, enterococos, streptococos, estafilococcus. Entonces todos estos, algunos no se ven dentro de lo que es el hemocultivo. Los cultivos generalmente son polimicrobianos, así que eso podría explicarme por qué puedo tener alguna discrepancia. Además, ya les he dicho, si ustedes están pensando en un problema de anaerobios, pidan medio especial para anaerobios. Acá tengo una tomografía, miren cómo yo veo estas imágenes hipodensas, ¿no? que puedo decir que son abscesos. ¿Por qué? Porque si yo miro, veo que esta tomografía es con sustancia de contraste. Entonces esto no significa que no son neoplasias. ¿Por qué no son neoplasias? Porque no hay un halo intenso alrededor de estas. Segundo, miren cómo están bastante delimitadas las lesiones. En las neoplasias generalmente son un poco más difusas. Entonces, esto me orienta a un problema de un absceso hepático múltiple. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Si yo tengo un paciente que tiene absceso hepático, recordemos que si tengo varios abscesos, eso ya va en contra. Si tengo que el volumen del absceso es de más de 500, ya sea en único o ya sea en varios abscesos, sobrepasa 500 mililitros, es otro factor de riesgo importante. Cuando el hemidiafragma derecho está elevado, porque el absceso está subfrénico, está empujándolo, o tengo un derrame pleural en ese lado, también es un signo de mal pronóstico. Cuando el absceso pulmonar me está provocando sepsis y me está produciendo encefalopatía, es otro signo de mal pronóstico. Si tengo varios abscesos, van a, ¿qué cosa ocasionar? Van a ocasionar colestasis intrahepática, que me va a producir bilirrubinas por encima de 5. Cuando tengo anemia, una hemoglobina menos de 8, también es un factor de mal pronóstico. Si la albúmina está mayor de 2 y si tengo diabetes mellitus, estos son signos de mal pronóstico para los pacientes que tienen abscesos hepáticos.